Hola, soy Mabel, soy colombiana, estoy casada con un americano, vivimos en Alemania y este es mi hijo y aquí está nuestra historia. Yo nací en un pueblito muy pequeñito, siempre te he dicho, a las orillas del río Magdalena, en el sur del Cesar, que se llama Gamarra Cesar. Es un pueblito muy pequeño, donde la mayoría de la población es pobre. Tenemos un alto índice de la pobreza extrema allá, ¿no? Cuando estaba chiquita, como que siempre soñé esto de salir a estudiar a la universidad, tú sabes, uno de sus sueños. Y bueno, siento que trabajé duro y lo logré. Así que entré a estudiar Derecho, que algunas personas dicen leyes. Me gradué después de muchos años de estudio, me gradué y me aventuré y me fui para Bogotá, la ciudad de las oportunidades. Sí, claro. Mejores oportunidades en una gran ciudad, ¿no? Sí, todo, yo decía, no, yo soñaba tan en grande que decía, yo me tengo que ir para Bogotá. Y bueno, y me fui, no tenía, ya había terminado las materias de la universidad, pero tenía que hacer la práctica. Ajá, la pasantía, que le La llaman. pasantía. Y entonces yo dije, bueno, yo necesito encontrarme una pasantía donde me paguen, porque normalmente las pasantías no pagan. En el área del derecho hay unas, la mayoría no pagan, pero yo dije, no, necesito ya independizarme, porque yo había estudiado con ICETES. Ah, ok, tú hiciste el proceso de ICTs. Sí, entonces ellos después de que terminan las materias te dan 2 años, como quien dice, le doy 2 años para que usted consiga dinero y empiece a pagar el crédito. Sí, el préstamo. Mensual, y ya sabes que si no pagas un día, que la mora, que tu codeudor, que es un dolor de cabeza. Yo he escuchado un montón lo del ICETEX, que a muchas personas que quisieron estudiar les fue mal. ¿Cómo fue tu experiencia con ella? Mi experiencia es que pude pagar el ICT porque me fui a Estados Unidos, es la verdad. Ah, ok. ¿Entiendes? Okay. O sea, porque normalmente siento que es un sistema o un préstamo que está hecho para que tú pagues 2, 3 veces de lo que te prestaron. Entonces sí es así como yo lo he escuchado, que tú sales con el préstamo de la carrera, pero tú sales al final con una deuda grande, mayor a la que tú prestaste. Claro, no te van a prestar 20 millones y tú vas a pagar 20 millones de regreso, eso no pasa. Yo tengo el caso de un primo, hace varios años él estudió y creo que su préstamo fue 60 millones, pero al final terminó pagando 100 y algo. ¡Wow! O sea, no es poquito, sino estamos hablando más del doble de lo que prestó. Sí, eso sí. Yo siempre tenía eso, también todo el mundo contándome sus experiencias. No, págalo apenas puedas, porque si no vas a tener una deuda. Entonces yo también me creé eso, como que no. Terminé materias, me tengo que ir a Bogotá, mi práctica tiene que ser paga y necesito empezar a mantenerme y alistarme para empezar a cumplir este compromiso mensual que voy a tener por los próximos 9 años. ¡Wow! 9 años para pagar la deuda. Me dieron, después de que terminé la materia, me dijeron, bueno, nos debes esto y vas a tener que pagar esta cuota mensual, que eran como 400.000 pesos. En ese tiempo eso era la mitad del salario mínimo. Ajá, ¿y cuánto estabas ganando con lo de las prácticas más o menos? Bueno, cuando las conseguí me ganaba el mínimo. Pero entonces yo dije, bueno, me gano el mínimo ahorita, quiere decir que la mitad de este dinero tiene que irse para el ICT, pero tengo que pagar arriendo, tengo que comer, tengo que transportarme. Entonces yo por eso decidí arriesgarme y irme a trabajar y empezar a recibir ese salario mínimo antes de que empezara las cuotas obligatorias. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Yo tenía 22, 21, 22. Terminé chiquita. Aunque bien jovencita. De la universidad tenía como 21, 22. Y llegué, lo conseguí, como te dije, ganaba el mínimo. Estuve haciendo esa práctica por el tiempo reglamentario, que fue 1 año. Y luego me ascendieron, que es lo que nosotros siempre queremos, ¿no? Claro. Que las prácticas sean tan buenas para que la empresa, en mi caso que era una empresa, te contrate. Entonces me contrataron y ahí empecé a ganarme un poquito más, que quizás fueron como 600.000 pesos más. Y ya empezaba mi tiempo para pagar el ICETES. Ok. Entonces ya 400.000 para el ICETES, arriendo, comida y listo. Pero sí, o sea, sí podías pagarlo, pero muy ajustado. Bastante ajustado, tan ajustado que tengo una anécdota y es que yo no me alcanzaba para pagar el Transmilenio, no me alcanzaba para el transporte. Entonces yo compré una bici y me transportaba de mi casa
al trabajo en bici con diciéndole a todo el mundo, no, la salud ante todo, el bienestar, pero no, el Transmilenio me da mucho estrés, pero la realidad era que no me alcanzaba lo que me estaba ganando para cubrir todo sin pedirle ayuda a mi familia, que era lo que pues yo no quería, imagino que mucha gente no quiere, uno quiere empezar. Claro, ya terminaste tu estudio, hombre, ya con eso me puedo defender. Y eso era lo que tú pensabas. Eso es lo que no depender de la familia, sino ya... Exactamente. Y entonces, cuando me gradué, inmediatamente termino las prácticas, mando mi documentación de las prácticas a mi universidad. Todavía no me había graduado y así me contrataron. O sea, sin el título, sin mi licencia de abogada. Y bueno, cuando ya tuve mi licencia, como 6 meses después de todo la enviada de papeles y eso, me ajustaron un poquito más el sueldo. Porque la verdad fue llorado. Yo ya, por favor, jefe, mire, no me alcanza. Me tocó sincerarme. Pero era verdad. Sí, me tocó sincerarme porque muchos no hacemos. Yo fui, le toqué la oficina y dije, jefe, no me alcanza. Estoy como que dice pasando trabajo. Sí. Me toca arroz con huevo todos los días. Sí, me acuerdo mucho que compraba mucho esta sopita de... Ay, y todavía la sigo comprando porque me recuerda. A tus tiempos de duros. Sí, esa sopita que tiene como los fideitos. Ajá. Se llama... no me acuerdo, pero... Ok, lo buscaré más adelante y lo pongo sí, la sopita de los huevos. Y esa costaba, me acuerdo, como 900 pesos, 1000 pesos. Cuando yo... Esa sí. Y me gustaba, todavía la compro, ¿ok? Todavía la compro. Ajá. Bueno, y entonces pasó ese tiempo. ¿Cuándo cambió tu vida? Porque ahorita me dices, me fui a Estados Unidos. Si no me hubiese ido a Estados Unidos, no hubiese pagado lo del ICETEX. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo fue todo eso? Siento que mi vida cambió el día que le toqué a mi jefe para, como quien dice, pedirle cacao. Ajá. Como decirle, hey, estoy mal. Entonces, en ese momento mi jefe me dijo, si tú quieres más dinero, no sé qué, tú no tienes la experiencia, estás recién graduada, hiciste toma ciertas responsabilidades. Estas responsabilidades tesas, duras, como que estar en audiencias semanalmente. Me tocó empezar a viajar por toda Colombia, audiencias aquí, audiencias allá. No salía de una y ya tenía que tener lista la otra. Tú sabes lo que es uno de ya abrir el micrófono, hablarle a un juez, enfrentarse aparte, tienes que prepararte. Yo vivía una vida bastante agitada y estresada. Y en ese momento, digamos como que pude ver un poquito más de dinero y me salió un contrato con una empresa en Bogotá, se llama Psycho. ¿Tú sabes? Que es esa asociación donde todos los compositores van y como que buscan que se les ayude a recolectar sus regalías. Y bueno, es una sociedad sin ánimo de lucro, pero que está hecha para ayudar a que los derechos económicos y también como que toda la propiedad intelectual de los compositores se respete. Claro. ¿Cierto? Conseguí un contrato, entonces ya ahí tenía, como quien dice, 2 trabajos. Ahí empezaron las cosas a ir bien en mi vida y entonces empecé una relación con mi actual esposo, que empecé la relación con él, entonces como que tomé tiempo para darme mis primeras vacaciones, fui a México, tú sabes, mis primeras vacaciones de mi vida, pagada con mi dinero, y entonces yo fui a México. Cuando fui a México, que como que vi otro país, como que dije, quiero seguir viendo cosas, quiero seguir, oye, qué nice, qué lindo el mundo, quiero explorarlo. Volví a Colombia, luego me estaba yendo bien. Sí, ya podías viajar, tu economía ya se estaba mejorando después de haberte contratado con este proyecto que tuvieron. Que lo tuve gracias a uno de mis mejores amigos que trabajaba ahí, y hacíamos cosas en conjunto. Entonces trabajaba con alguien con el que había estudiado en la universidad, a la cual yo conocía y la cual de pronto me conocía como cuáles son mis destrezas, mis habilidades, y hacíamos como un buen... Y yo empecé también a conocer mucho de los autores, de todo esto, y a mí me empecé como a enamorar de ese mundo, ¿no? Todas las cosas estaban un poquito más estables. Y estaba también ya en una relación y ¿Qué?
quedé embarazada. O aquí, ¿cuántos años ahí ya? Creo que ella tenía 24. 24 o sea, años, de 22 duré, a 24, sí, que hay 2 añitos. 2 añitos y pico duré trabajando en Bogotá. Que Ok, llegó la bendición. La bendición. Un cambio y un balde de agua fría seguro para ti. ¿Lo esperabas? No, pero tú sabes que los hijos no se hacen por accidente, ¿no? Sí. O sea, así como que digo, sabía que podía pasar, pero un poco como que, ¡ay! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? No. Entonces, ya había tocado esos temas con mi novio en ese tiempo, en los cuales ya yo como que sabía cuál era su pensamiento. Él pensaba ya como familia y él pensaba la familia y yo estaba un poco como que me voy a especializar. Mi estudio, Estábamos mi en países estabilidad. diferentes también. Él estaba trabajando en otro lugar, yo estaba trabajando, ni siquiera estaba en Estados Unidos, él estaba en ese momento trabajando en el Medio Oriente. Wow. Estábamos... Para que nos hagamos entender, tu esposo es ¿de dónde? Es americano, Ajá. con raíces españolas. Sus bisabuelos eran españoles, pero emigraron a Estados Unidos y ya su abuelo, papá y de las siguientes generaciones nacieron en Estados Unidos. Ok, ¿y dónde lo conociste? Yo lo conocí en un viaje. En el viaje. Este de México. En el viaje de México. Ahí lo conociste. Ahí lo conocí, en el único viaje que hice soltera. Mi mamá como que, ay, el único viaje que hice soltera, en donde estaba probando las mieles de la independencia, allá, pum, conozco el amor. Ajá. Y como al principio era como amistad, como que así, y luego ya él fue a Colombia y luego las cosas se tornaron de forma diferente, ¿no? Tan diferente que actualmente estamos casados y tenemos un hijo. Sí, ahí se escucha. Ahí está, tan diferente que mira, ahí está la representación. Sí. Y quedaste embarazada. Quedé embarazada. Ahí cambió bastante la situación para ti, ¿no? Pues mira, lo tomé como con miedo, no voy a mentir, miedo, porque dije, no me he especializado, él no vive en Colombia, nosotros no es que tuviéramos una relación de años, ni tampoco muy, pero pues ya habíamos tocado ciertos temas. Yo sabía que él quería estabilidad, pero yo quería estabilidad en mi país. Sí. Ok. Estaban mirando quizás diferentes, o sea, sí una familia, pero en diferentes países. Como que ese era el tema que no habíamos como... Cuadrado, no habían como, o tú no sabías muy bien si él quisiera irse a Colombia. Yo sentía que era más fácil para él irse a Colombia porque tenía más posibilidades de trabajar. Cualquier persona lo podía, pues las empresas lo podían contratar. Que tú yéndote que a yo Estados yéndome, Unidos. yo no iba a tener licencia y yo me estaba yendo bien. O sea, en mi vida de Colombia me estaba yendo bien, que si la comparo con una vida en otro país, pues uno ya lo pensaré si era que sí me estaba yendo bien. En mi mente estaba yéndome bien en ese momento. Entonces cuadramos todos y decidimos que Julius naciera, que mi hijo naciera en Colombia. Porque al principio no estaba muy de acuerdo que nazca en Estados Unidos. Y yo le dije, pero tú ni siquiera estás allá. ¿Y cómo es aquí una pregunta? Yo no tengo nada que ver con Estados Unidos y no tengo mucho conocimiento. Muchas personas creo que tienen sus hijos en Estados Unidos porque así reciben más rápido los papeles que cuando su hijo nace en Colombia, ¿no? ¿O da igual? No me preocupé tanto por lo de los papeles, la verdad, te soy muy honesta. Yo no me preocupé por eso porque yo dije, él es americano, yo soy abogada, yo sé los principios. Él es americano, por ende su hijo tiene derecho a la naturalización por medio de su papá. Claro. Entonces yo me preocupé, era que yo no sé nada de bebés. Yo cómo le pongo un pañal, Esas eran tus preguntas. Eso era todo lo que mi mamá, y que eso usted tiene que hacerle así, ese. Yo, mami, tú tienes que estar conmigo. Yo organicé todo en Bogotá, mi mamá vive en la costa de Colombia, yo organicé todo en Bogotá, teníamos ya un apartamento más grande y todo organizado para el nacimiento de mi hijo en Colombia. ¿Y cómo era la relación entonces si tu esposo estaba gran parte de su tiempo en Estados Unidos y tú trabajando con ese embarazo, esperando a tu hijo? ¿Cómo fue? ¿Era bastante complicado? ¿Fue pesadito? En ese momento él estaba en el Medio Oriente. Ay, no, ni siquiera en Estados Unidos, No, Medio Oriente, más lejos, que más más lejos. lejos aún. Sí, pues mira, él hacía, digo yo que milagros, porque él fue a la primera ecografía, él viajaba quizás 30 horas en avión, 35 horas en avión, porque hasta Estados Unidos, de Estados Unidos hasta Colombia. Él estuvo presente, ¿cierto? Como más pudo en las cosas más importantes del embarazo, pero no en el baby shower y demás. Pero era mucho de videollamadas,
Nosotros estamos en videollamada, yo le mostraba todo y el ginecólogo que nosotros encontramos en Bogotá fue un ginecólogo pensado, él no habla español, mi esposo no habla español, era un ginecólogo que hablara en inglés, entonces él tenía mucha comunicación con el ginecólogo, de cómo están las cosas, de cómo salieron los exámenes y eso, entonces yo lo sentía a él muy presente en el embarazo, en la distancia. Pero lo que no te he contado es que cuando yo tenía como, no estoy muy segura, 5 o 6 meses de embarazo, tuve una ecografía a la cual era como una ecografía que si tú decidías hacerla, que si decidías, no la cubría el seguro como para verlos, como para más detalles, más cosas. Yo como mamá primeriza, más ecografías, más ecografías. En esa ecografía el médico encuentra una malformación en uno de los riñones de Julius, en el riñón derecho de Julius. Fue bastante duro, no te voy a mentir, fue bastante duro porque yo estaba toda ilusionada en mi embarazo y como que creo que ya cuando tienes 5 o 6 meses de embarazo, lo último que esperas es que te digan algo como que no viene bien. Entonces después otra ecografía, otra más profunda, otro examen, empezó un mes lleno de tantas cosas. Cuando el médico le avisó esto, mi esposo inmediatamente inició el proceso como de una visa especial para mí, ¿cierto? Por si necesitaba viajar a Estados Unidos a tener a Julius. Ok, él se estaba preparando por si las cosas se ponían peor y en Colombia no lo podían atender lo mejor posible, los dos a Estados Unidos. Sí, él se estaba preparando. Yo no lo apoyé mucho en eso. O sea, no tenía en mente ponerme a estar firmando papeles ahorita. Yo estaba quizás tomé las cosas de una forma errónea porque empecé a decir al médico, ¿qué hice en el embarazo? ¿Por qué esto no salió antes? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Cómo le afecté? Claro, tú estabas buscando quizás respuestas donde no era la mejor pregunta en la mejor situación. Sí. Y cosas que igual no están en tu mano, porque creo que tú igual te cuidaste bien. Y aunque uno se trate de cuidar lo más posible, lo mejor posible, las cosas suceden porque tienen que suceder. Hay cosas que no podemos controlar y yo de pronto las hormonas del embarazo, no sé, estaba viviendo muchas cosas en el tiempo, entonces yo estaba enfocada en qué hice y qué debo hacer ahora, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Mi mamá se decide irse de la costa a Bogotá conmigo para quedarse conmigo entonces, y yo porque yo estaba como nerviosa en el tema, entonces yo quería saber qué iba a pasar. Pasaron los exámenes, todo, y el médico, la verdad, al final él me dijo, mira, Mabel, si tú tienes la oportunidad de irte a que tu hijo nazca en una unidad neonatal especializada en urología en Estados Unidos, va a ser mucho mejor de que si nace aquí en un hospital normal, normal, ¿sí? Entonces yo no te estoy diciendo, no sé qué tan grave puede ser, todo depende con la primera orina que el bebé produzca. Ajá. Todo iba ahí, no se sabía qué tan malo podía ser, qué tantos cuidados iba, que si lo tenían que operar o no. Operar, sí, ya operar el riñón, no sé, ahí iba, el tema hasta ahí iba. Y yo entendí, ¿entiendes? Entendí con uno de los peores miedos de mi vida, decidí irme. Bueno, creo que eso es lo que dice de ese sentimiento de madre, ¿no? Que te empuja, que dices, ok, si no me gusta, igual mi hijo va primero y la madre lo va a poner de primero y no importa, nos vamos. Sí, porque yo tampoco había tenido la oportunidad de conocer a la familia de mi novio en ese momento. O sea, no habías viajado tampoco ni a Estados Unidos. Yo no lo había visto, no iba a viajar a Estados Unidos. Ellos iban a venir. Ajá. 2 veces planearon ir a conocer a mi familia, ir a Colombia, pero en las 2 veces no sé qué pasaba, mis suegras, algo pasaba, se enfermó, algo pasaba, no se podía. Y entonces yo apenas los iba a conocer y iba a llegar, y también mi inglés no estaba tan bueno en ese momento, la verdad. Era una situación nada cómoda y un momento tampoco nada esperado, pero igual, la situación lo forzaba y ustedes decidieron cómo tomar esa decisión de irse. Y cuando él informó todo lo que estaba pasando a su trabajo, para pedir, como quien dice, como un periodo de irse antes de que el bebé naciera y a cuidarme y a las cosas, yo también estaba empezando a presentar unos síntomas raritos. Ya como que una semana después de que llegué a Estados Unidos, empecé con unos síntomas extraños, y él cuando le pide como el permiso, el trabajo, me acuerdo tanto que le dice, sí, le vamos a dar permiso por 1 semana.
Una semana. Una semana porque él ya había viajado durante el embarazo. Una semana en el cual tenía que gastarse 2 días viajando, en el cual solamente iba a estar como... Y él dice, pero no sé si esa semana es donde van a hacer el bebé, yo necesito mínimo unos 3 meses donde yo tenga la garantía de que voy a estar en su nacimiento. Entonces él decide renunciar. Wow, o sea, tu esposo es de verdad que deja todo por ustedes. La verdad Sí, o que sea, sí. en esas situaciones tú ves cuán importante y porque muchas veces en nuestra sociedad pensamos como el trabajo es lo primero y es la estabilidad y es lo que nos da el dinero. Claro, de amor no se puede vivir, pero tomar esas situaciones, esos momentos y decir, no, ella está en una situación que necesita mi apoyo, que yo esté al lado y mi hijo que viene en camino también lo necesita. Entonces, wow. Sí, yo siento que él me veía tan confundida. No, yo como que no hablo inglés, no conozco a tu familia, no sé qué va a pasar con el bebé cuando nazca. De pronto fue una situación, sí, entonces de mucha incertidumbre. Y él siento que la verdad tiene razón, a veces no se da cuenta de las cosas, pero tiene razón, él obró de una manera. Claramente él sabía que tenía unos ahorros, que teníamos una casa ya en Estados Unidos esperando, vacía, solamente para que yo me mudara. Y él habló con su mamá y le dijo, bueno, mamá, por favor, ayúdame hasta que yo pueda llegar. Y su mamá, muy linda, se mudó a la casa, me recogió en el aeropuerto, se mudó a vivir conmigo mientras que él llegaba. Porque ella también tiene su vida, esas todos tienen su vida, tiene su vida, y vivía a 1 hora y media de la ciudad en la que teníamos nuestra casa. Okay. Entonces ella se muda y está conmigo, bueno, me muestra, me explica. Yo llegué a Estados Unidos, te lo digo, llegué a Estados Unidos como que, oh, wow, oye, estaba bien, todo me daba impresión. Sí, sí. No sé, creo que tampoco no veía tantas películas, como que no veía tanta televisión cuando era niña, así que yo estaba muy impresionada. ¿Y qué resulta cuando ya llegaste, cuando los médicos chequearon? ¿Cómo fue todo eso? Primeramente siempre me dijeron, no podemos hacer nada hasta que el bebé no nazca. Entonces yo era un tiempo de espera. Yo viví como que conocí un poquito, llegó mi esposo y él llegó como a finales de junio y mi hijo nació el 17 de julio, o sea, él llegó como unas 2 o 3 semanas antes del nacimiento, en un tiempo muy crucial porque, como te digo, empecé a presentar unos síntomas que algo me camina aquí, que no estoy viendo bien, que hay unas maripositas a los lados, unas cositas, y fui a emergencia. No, está bien, en Estados Unidos, ¿no? Sí, fui allá y me dijeron, vaya para la casa a descansar. Okay. También me pasó, ¿no? No, está bien, y yo, ay, bueno, uno de esos días me levanté con un síntoma súper diferente y era que sentía que no tenía barriga, como que me la habían espichado, o sea, la barriga se me veía así como para adentro, como que la barriga estaba así, pero ya ahora estaba así, no sé, algo raro. Y entonces yo, mira, mi papá falleció hace ya varios años y te voy a contar algo que no le he contado a muchas personas. Ese día que me acosté a dormir un día y me levanté con un sueño donde mi papá me decía, vete para el hospital. Wow. Mi papá me estaba diciendo en el sueño, levántate ya, vete para el hospital, ya, dile, vete, ponte tantas cosas que no me acuerdo ahorita específicamente, pero me decía, párate de la cama y vete para el hospital ya, o si no te vas a morir, literal, así me dijo mi papá en el sueño. Y lo más chistoso es que me levanto y le digo a mi esposo, mi papá me dijo que me fuera para el hospital en un sueño. Mi esposo como que, ay, otra vez. O sea, ¿me entiendes? No suena como tan lógico, ¿no? Ajá. Mi papá, que está muerto, me dijo en un sueño que me fuera para el hospital, así que llévame al hospital. ¿Y fueron al hospital? Pues sí, fuimos al hospital, él me escuchó, fuimos al hospital porque me levanté con ese síntoma de que la barriga y el sueño. Cuando llegué al hospital fue increíblemente crazy. Yo voy entrando, creo que me toman la atención como lo primero que hacen y enseguida me van casi que entubando, poniendo oxígeno. Eso fue así. O sea, ¿estabas en trabajo de parto ya? No, me estaba dando un derrame cerebral en ese momento. ¡Wow! Y yo, todo era en inglés, no entendía. Ellos allá están muy capacitados para atender a la gente que no habla inglés, entonces ellos tienen traductores caminando por todo el hospital, entonces llamando a los traductores para que vinieran y empezaran a explicarme. Pero te lo juro, entro al hospital, me siento, me toman la atención y se viene un poco de gente encima de mí. Así pasó.
Y sé que camilla, sé que mira, y empezaron, cuando llegó el traductor me explicó, mira, estás teniendo síntomas de un derrame cerebral, te están haciendo un laboratorio de emergencia y ya te voy a explicar qué está pasando. Y yo sentía que yo no lo podía creer. No, claro. Y yo sentía los síntomas, pero todavía estaba muy consciente. Y mi esposo, él estaba así, ¿entiendes? Aunque conservando la calma, muy calmado, llamando a toda su familia y demás. Pero, y ya, tienen... No pasa nada. Hacemos un corte. Un corte. ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasó, ¡Hola, mi Julius? amor! Seguimos con la historia del hospital, que posiblemente era un derrame lo que te estaba pasando, tu esposo reaccionando. Sí, ya llegó el traductor, me empezó a explicar todo. Yo me llené de mucho miedo, pero también estaba empezando a no estar consciente. Estaba como entre la conciencia y entre la inconsciencia. Tengo recuerdos, sí, algunas cosas, pero bueno, en general creo que cuando a veces se complica un órgano del cuerpo, se complica el otro, todo se complicó. Una cadena, sí. Yo terminé con líquidos en los riñones, problemas de corazón, nunca me había enfermado en mi vida y fue un conjunto de todo. Bueno, el bebé nació. O sea, entonces sí nació en ese... o sea, cuando... En ese momento sí. Es que el doctor me dice, tenemos que sacarte al bebé ya, porque mi presión estaba subiendo casi a 200. O sea, podía afectar entonces también la salud del niño. El corazón del bebé ya estaba empezando a presentar problemas adentro de mí, adentro. Tenemos que sacar el corazón del bebé, tenemos que sacar al bebé porque el corazón del bebé está presentando problemitas. Okay. Y me dijo, y tenemos que sacarlo ya, no te podemos hacer una cesárea, no aguantas una cesárea. O sea, te inducieron aparte. Me inducieron aparte de una manera que era ya, o sea, no sé médicamente, pero hicieron varias cosas para tratar de sacar el bebé, porque entre más tiempo pasara el bebé dentro era mucho más peligro para mí y para él. Eso me lo explicaron muy claro. Y yo me recuerdo que yo decía, hágame una cesárea, córteme, sáquemelo, pero porque ya me estaba sintiendo tan mal. Ajá. Yo le rogaba y el doctor me dijo, no te podemos hacer una cesárea porque no la vas a aguantar. Sí, yo dije, no, pues voy a tenerlo. ¿Sabes una cosa? Que siento que yo me llené como de fortaleza, como que dije, como que esta fuerza que tú de pronto físicamente no la tenía, pero adentro dije, voy a hacer esto. Y dentro de esa fortaleza me tuve inconsciente, inconsciente. Recuerdo mucho que me iba, que venía, que tantas cosas. Recuerdo mucho demasiados aparatos, demasiadas, no sé, siento como que estaba pero no estaba. Era algo como real pero a la vez y irreal. Pedí que se acercara, mi suegra hablaba un poquito de español, que su abuelo era de España. Sí. Y yo le dije a mi suegra, como que, ¿sabes? Le indiqué si algo me pasa, quiero que mi mamá esté cerca del bebé o algo así, porque ya en ese momento te das cuenta que no tienes control también. Eres fuerte, pero aquí no se sabe qué va a pasar. Sí, Yo no quería y me puse a pensar mucho acerca de la muerte, que tú quizás en el momento que te está pasando, tú dices, no quiero, pero no lo controlo y va a pasar. Entonces, así lo manejamos. Pude dar a luz al bebé. Duré en ese proceso casi como, no sé, más de 24 horas tratando de sacarlo. Fuerte. Sí. ¿Y cómo nació Julius? Nació bien. Porque la pregunta también está, porque te decían ya antes de que hay que ver cómo está el bebé cuando nazca, ahí se ve cuál es el problema que tiene y cuán problemático es, ¿no? Sí, el asunto es que en ese momento el riñón estaba a un lado, era concentrados en el corazón.
Ah, el corazón de porque Julius. lo que estaba en ese momento presentando problemas era su corazón, porque yo estaba teniendo este derrame cerebral y estaba teniendo una cantidad de complicaciones y él tenía que salir de mi cuerpo. Entonces me lo dejaron, me aplicaron unos medicamentos en los cuales yo autoricé y fui consciente de que cuando los fuera a tener en mi cuerpo no iba a tener movilidad. O sea, iba a perder mi sensibilidad muscular. Así que cuando me lo dieron, yo no lo podía agarrar ni abrazar porque yo no tenía. Entonces mi esposo lo puso al lado y yo estaba muy nerviosa y creo que empecé a complicarme, ¿entiendes? Y me acuerdo que me levanté al día siguiente no, como a la hora, creo que en mi cabeza era el día siguiente, y yo todavía tenía el bebé, pero pasó el pediatra a checarlo y me lo quitan y se lo llevan, no. Nos tenemos que llevar al bebé. Entonces, como que eso para mí fue muy fuerte. Ya te lo traemos en 10 minutos. Por Dios, no sé si alguna mamá me entienda, pero cuando tú tienes a tu bebé recién nacido, lo último que tú quieres es que... Eso es un instinto, no quieres que esté lejos, quieres que esté... Yo no lo podía abrazar, agarrar, pero yo necesitaba que estuviera... Pero sabías que tú de reojo lo estabas viendo. Ahí al ladito mío, y mi esposo teniéndomelo. Yo le decía, tenlo aquí, agárralo y tenmelo al lado. Y me dice, no, ya se lo traigo en 10 minutos, ¿qué le van a hacer? ¿Para dónde se lo van a llevar? Yo empecé, y creo que esas emociones empezaron a alterar mi presión y empecé a complicarme. Nunca más me lo trajeron. ¿Cuánto duró o cuánto duraste entonces tú sin tu Como hijo? una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Y estuviste una semana entonces en cuidados? Sí, lo que me impresionante de Estados Unidos es que ellos tienen el área de la maternidad, no sé si aquí es lo mismo, pero allá el área de la maternidad, y dentro de la maternidad tienen los cuidados intensivos maternos. O sea, cuando me enviaron a cuidados intensivos, no estaba yo como los cuidados intensivos de no solo las partes de la maternidad, o sea, las mamás que habían complicado. Que tuvieran complicaciones en el parto. Y a Julia se lo llevaron para cuidados intensivos pediátricos, neonatales, perdón, que son todos los cuidados intensivos de recién nacidos. Tienen todos los cuidados intensivos, las UCIs, bien estructuradas y bien como... Eso me pareció wow. Y ya después me dejaron ir a verlo. Después de una semana Sí, pudiste reunirte ir a verlo, con tu hijo. y lo tenían, cuando llegué fue lo peor, oh Dios mío, una de las peores cosas que me pasó en mi vida. Cuando llegué en una incubadora, él había nacido bien de semanas, pero había unas complicaciones, ¿entiendes? Entonces lo tenían, tú sabes que a uno la canalizan aquí normalmente, pero a los niños tienen otras partes del cuerpo que les canalizan, pero no sé qué pasó con mi hijo, que no funcionó, y la parte en la que lo tenían canalizado era en su cabecita. Así que cuando yo llego, veo a mi hijo lleno de una cantidad de aparatos. Lo había visto por primera vez, ¿qué? Una hora. Me lo quitan una semana, me lo dejan ver otra vez. Veo ese poco de aparatos y lo veo una aguja en su cráneo. ¿Tú pensaste? No, yo estaba llorando. Yo siento que yo... Una muy mala situación, pensaste, ¿cierto? Yo todas las mamás como que tranquilas y yo llorando como una Magdalena. Terrible. Sí. ¿Qué pudiste saber de Julius entonces más adelante? Bueno... Cuando ya tú te mejoraste, ya estabas, creo que saliste de peligro, ¿cierto? Si ya podías ir a verlo, si ya te podías levantar. Su primera orina no estaba indicando nada de emergencia en el momento, así que iban a dejar que su cuerpo creciera un poquito más para empezar a... Sí le hicieron exámenes y sí se dieron cuenta que estaba la malformación, que tiene como un nombre, que bien, no sé, nenosis, bien largo, que no lo quiero decir porque no me lo sé en este momento. Lo consideraron que podían esperar una semana más. Me dieron de alta, pues yo también ya empecé a mejorarme. Mi proceso de recuperación, de volver a la sensibilidad, a tener fuerza, fue lento, pero fue bueno. Mi esposo ahí, no te puedo decir nada, era mi enfermero ahí, el que me bañaba. Era un caballero, era... Sí, horrible. Y yo también pues no tenía una relación tan larga con él, así que me daba pena que me bañara o que tenía que ir al baño, tú sabes. O sea, él se metió en el rol de verdad como si hubiesen estado ya hace mucho tiempo, no importa, no nos conocemos hace tanto, pero aunque estés ahí, yo te conozco ya desnuda y si es una mala o buena situación no me importa. Sí, ahí estoy yo. Y eso es lindo porque ese sentimiento ya tú lo guardas en tu corazón y ahí lo tienes. Sí, claro. Nunca se me va a olvidar que cuando yo más necesitaba una persona en mi vida, que no tenía tanta, ¿cómo se dice?, vulnerabilidad física,
No, y emocional, todo. Todo, ahí estuvo él. Y él, lo que tú no sabes era que mientras estaba, lo que no te he dicho es que mientras estaba inconsciente y consciente, las enfermeras venían y me ponían las pompas. Ellos me ponían como unos brasieres, las máquinas para extraerme la leche. Sí, exacto. Y él llegaba, la ponía en los teteros y se iba a cuidados intensivos pediátricos a alimentar al bebé porque nos recomendaron que eso en Estados Unidos es bien estricto, como que siempre te impulsan mucho a que amamantes, a la lactancia materna. Entonces no querían darle al bebé fórmulas, sino que querían que todo lo que tuviera para natural, que fuera, la madre. para que de pronto su recuperación fuera más rápida y eso, porque decían que era muy importante. Entonces él se ponía, y yo no sé, yo de pronto yo dormía lo que sea, él me pompeaba, cogía ese tetero, iba, y él vivía entre las dos UCI. Estaciones, sí. Así es. Bueno, la verdad nunca se me va a olvidar cuando el primer día que nos dieron de alta y llegamos a la casa, que él llegó a la casa con nosotros dos y estaban nuestros perros y me acuerdo que nos dimos como un abrazo así comunal con el bebé, como que pues, si hicimos esto podemos hacer lo que sea. Exacto, era como un mensaje para ustedes, como lo pudimos, lo logramos, estamos bien, llegamos a casa. Sí, eso fue bien memorable. Estamos la familia, estamos ya en casa. Sí, eso fue como su mensaje como de triunfo para todos, ¿no? Ese fue un recuerdo que siento que lo vamos a tener para toda la vida. Nosotros allá abrazándonos y estamos completos en la casa. Sí. Luego de eso empezó un proceso de muchos médicos, de muchos urólogos para Julia, muchos exámenes. Habían decidido dejarlo crecer un poquito más antes de empezar a hacer las cosas invasivas, como unos exámenes invasivos donde le podían poner inyecciones grandes, donde, a un bebecito. Donde tenían que meterle sonda por su pipicito, wow. A un bebecito. Y la sonda era que es pediátrica y lo que sea, pero eso fue un proceso que duró, yo no sé, casi un año. ¿Y de todo eso qué resultó? Actualmente Julia está perfecto del riñón. Ah, ok. O sea, sí. Las complicaciones que tiene el día de hoy. El día de hoy él gracias a Dios y a la ciencia está. Sí, el día de hoy, después pasamos un año y lo que sea, pero hoy está perfecto, está bien, no tengo que ir a ningún... Creo que a los 5 años tengo que hacer un chequeo, pero bien, gracias a Dios. Sí, te alivia. De madre uno lo que quiere ver es a su hijo sano. Ay, o sea, de padres uno quiere a su hijo sano, que crezca sano. Y cuando él tenía 5 meses, mi esposo se tiene que ir a trabajar porque ya las finanzas, los ahorros se acabaron. Ya bueno, muchas, y él dijo, me tengo que ir a trabajar y yo, por favor, consigo un trabajo aquí donde estamos nosotros. Ajá. Y la vida dijo, no. Le tengo una oferta de trabajo para él, muy buena para él, y va a ser en Japón. ¿En Japón? En Japón. Ya estando en Estados Unidos, yo les tenía 5 meses. O sea, tú ni siquiera habías entrado a la vida, o sea, no habías hecho absolutamente nada social en Estados Unidos, simplemente estabas pasando toda esa etapa y de repente te ibas a quedar sin tu esposo. Sola. ¿O irte con él? No podía irme con él. Le dieron la opción de llevarnos después de esos 3 primeros meses. Ajá. Ahí podíamos irnos, pero en ese momento ya tendríamos... Él iba a estar como esos 3 meses en Japón y luego lo iban a mandar a Filipinas. Wow. Entonces nosotros nos teníamos que ir a encontrar con él a Filipinas. Pero bueno, yo optimista, 5 meses, Julia, todavía con todo ese proceso médico, urólogo, ecografía, una cosa... ¿Tú qué ganas de irte para otro lado? No, Dios mío, y menos mal que él habló con su familia, acompáñenla. Yo no sabía manejar, me tocó aprender a manejar como en un mes porque me iba a tocar manejar para las citas médicas. Todavía mi inglés, ¿qué? ¿Cómo fue esa vida entonces en Estados Unidos para ti? Ahí fue cuando empezó, él se fue un 3 de enero, Julia 5 meses de nacido, 3 de enero, febrero entra COVID. Tú sabes que entró COVID primero a Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros los primeros días de febrero ya empezamos con el COVID. Que el COVID creo que fue a Latinoamérica a finales de marzo. No recuerdo exactamente. Del 2019. Pero entonces te agarró pandemia estando COVID. Sola, o sea, con la familia que recién conocías de tu esposo ya en otro lado, muy lejos. Amamantando, sola, no hablaba el idioma, no conocía a nadie más que su familia y ellos vivían en otros pueblos, digamos así. No vivían donde yo vivía. Wow, una situación bastante... Sí, pero ¿sabes una cosa? Conté con el apoyo de su familia incondicionalmente. Okay, su papá,
con su esposa, su mamá, No, ellos la verdad, yo te voy a decir, yo vivía en mi casa de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde cogía mi carro y manejaba a donde mi suegra porque iba a dormir allá, porque me da miedo dormir sola. Entonces, esa fue mi vida en el COVID. 8 a 5 en mi casa y a las 8 manejaba a dormir con... ¿Y dónde aprendiste tu inglés? Ahí. En casa, con tu hijo, con tu bebé al lado. No, ahí en ese momento que él se fue, porque él intentaba hablarme en español, yo no me retaba tanto hablar en inglés. En ese momento cuando él se fue y su familia no hablaba inglés. Te toca porque te toca. Todo el día estaban ellos en la casa hablando inglés. O sea, yo llegaba a las 5 a la casa de ellos a cenar y a dormir y me levantaba y desayunaba con ellos y me iba y estaba el día en mi casa. Y yo todo el día inglés, pero también tomé un curso. Hice un curso en ese momento de la pandemia en línea y empecé a ver mucha televisión. Okay. Podía ver televisión, ahí es donde podía ver televisión, estaba con el bebé y veía televisión. Claro, el chiquito no se queja tanto o no está interactuando tanto o no hay que estar tanto por todos lados. Él está desarrollándose y comiendo y fue mi momento y cagando. De gloria. Sí. Ay, Dios mío. Esa vida del bebé la envidio. Sí. Ese fue mi momento de gloria, cuando tuve calma por última vez cuando era bebé. ¿Y aprendiste entonces inglés en todo ese proceso? Cuando mi esposo volvió, porque nosotros nos íbamos a mudar con él a Filipinas, o sea, él se despide, adiós, nos vemos en 2 meses. Pero entró el COVID. Ven, ahora se me viene una pregunta. Porque ustedes se conocen ahí en ese tiempo, ¿ya cuánto eran? ¿2 años? Como 2 años. 2 años, haciendo cálculos. Son 2 años en los que tú hablabas mal inglés o poco inglés, él hablaba un poco de español, no mucho tampoco. ¿Cómo se comunicaron? ¿Cómo fue esa relación? Al principio. Sí, todo eso, ¿cómo? Al principio fue muy chistoso. Porque ahora caigo en cuenta, ¿cómo? Sí. Al principio... No, al principio fue muy chistoso porque yo cuando lo conocí como que sentí como el interés de él, yo le dije, mira, yo no hablo inglés. Así yo, al frente. Hombre. Y, sí, a mí me da mucha risa porque después cuando discutí con él, cuando me decía, ponte a estudiar, hable en inglés, que no sé qué, yo le dije a usted que yo no hablaba inglés desde el primer día que lo conocí. Yo no hablo inglés. Pero él puede construir oraciones, tú sabes, él puede construir oraciones. Su oído no es muy bueno y yo podía construir oraciones en inglés. Entonces eso fue un tira que trae Spanglish y bueno, el lenguaje del amor, creo. Claro, de ahí se pudieron defender igual. Mira, resultó el fruto del amor, aunque no se entendían tan bien. Pero igual, lo suficiente. Nos entendimos muy bien. Exacto, lo suficiente como para tener ya una familia. Sí, nos entendimos muy bien porque mira, no sé. Claro, yo ya lo veo por acá a veces. Bueno, ahorita está jugando en el parque. Estabas en Estados Unidos y ahora estás en Alemania. Bueno. ¿Cómo resulta? ¿Por el trabajo también de tu esposo? Interesante, sí, porque cuando él ya vuelve después de la pandemia, cuando pudo regresar en julio, cuando ya el bebé iba a cumplir 1 año, él se fue por 7 meses, yo le dije, oye, fui muy sincera con él, si tú quieres conservar esta esposa, porque el hijo lo va a conservar por siempre esta esposa, yo no funciono en este tipo de vidas, de yo estando aquí esperándote y tú yendo a trabajar y yo no funciono, o haces algo o yo me devuelvo a Colombia. Wow, tú le marcaste la línea. Esperé que viniera y se lo dije mirándolo a los ojos. O estamos juntos, busca la manera de que tengas un trabajo y desarrollamos una familia normal, o yo me regreso a Colombia porque prácticamente vivo aquí sola. Pues en Colombia puedo estar con mi familia y él trabaja. Pues yo le dije eso. Entonces él llegó y se puso, como decimos nosotros, se puso la del 10 y él empieza a buscar trabajos donde fuera aceptado con familia. Porque en su trabajo a veces no los aceptan, que solos, que no quieren a las familias para que no se distraigan y demás. Entonces, encontró trabajo. ¿Y a que no adivinas dónde? No. ¿No? No estás adivinando. No. ¿Colombia? No, encontré trabajo en Hawái. Ay, ¿verdad que estuvieron en Hawái? Que yo vengo en ese momento directo de Hawái, ¿cierto? Claro, ahora caigo en cuenta, sí, ¿no? Mi cabeza. O sea, se fueron fue a Hawái. Que Hawái, yo cuando me dijo Hawái, al lado de Jamaica, cerquita de Colombia. No. Mi geografía estaba... Eso está en medio
del océano allá en medio de la nada. Y yo, profesor, póngame 0 en geografía, 0.0. Porque es realmente así, está en medio de la nada, pertenece a Estados Unidos, pero es una isla, o una cadena de islas también, en medio de la nada. En el Pacífico Norte, en la Polinesia del Pacífico Norte. Eso lejísimos. 5 horas en avión desde la última parte de tierra de Estados Unidos, 5 horas de mar en avión para llegar. Por eso, es que es en la nada. No sabía, ¿sabes cuándo lo descubrí? Cuando iba en el avión. ¿En serio? Porque no sé. Wow. No me puse como a revisar tanto. Igual la parte de la mudanza, le salió la oferta de trabajo de él y le dijeron, lo esperamos aquí en 15 días. Wow, es todo así. En 15 días dejar nuestra vida ya con bebé y agarrarnos para Hawái. O sea, yo en esas 2 semanas lo que estaba haciendo era empacando cajas. Yo no me puse a mirar para dónde iba, pero él me dijo, no queda al lado de Hawái y no es tan cerca a Colombia. Okay. Y yo, bueno, vamos a estar juntos. Yo eso lo vi como ganancia. ¿Y qué tal, Hawái? No, Hawái, yo amé Hawái. Ay, Yo lo que he visto de Hawái son películas, lindas naturalezas en documentales, que es hermoso, no solo, simplemente por la playa, el mar, sino la naturaleza que tiene adentro, los volcanes que he escuchado mucho en erupción y tal, y la cosa, y la vida como viven allá, ¿no? Bueno, yo siento que Hawái definitivamente me cambió para siempre. Siento que Hawái como que fue un renacimiento para mí, ¿sí entiendes? De tanta cosa, creo que fue paz para ti, ¿no? Sí, fue paz para mí, aunque todos los comienzos son difíciles, quizás mis comienzos también estuve como mirando si conocía gente, que tenía que mejorar mi inglés, que quería trabajar, que bueno, tantas cosas, pero siento que Hawái fue para mí una experiencia tan enriquecedora en la que aprendí tantas cosas, en la que me di cuenta de la importancia de vivir en paz, de la tranquilidad y de que esas cosas no tienen precio. Porque es como que, no sé si sabes, el aloha, que muchas personas piensan que aloha significa hola, pero aloha es un estilo de vida. Sí. Aloha es un estilo de vida donde tú empiezas a tener, ¿cómo decir esto? A darle más valor a esas cosas que quizás para ti son nada, como sentarme, sentir el aire, ver un atardecer, escuchar las olas del mar, saludar, reírme, ayudar, no sé, ese es el aloha. Esas vibras de aloha siento que se fueron a lo más profundo de mi corazón y voy a estar siempre muy agradecida. Duramos en Hawái 2 años y medio. Wow, o sea, pensé que menos, pero sí un buen tiempito. Sí, 2 años y medio, no quiero decir casi 3 años, pero un poquito más largo de 2 años y medio. ¿Y ahí mejoraste tu inglés? Ahí siento que aprendí inglés. Ajá. Ahí te puedes ya comunicar bien con tu esposo. Ahí sí empecé, oiga, y a pelear en inglés. Yo le dije, ay, no era que quería que aprendiera inglés. Bueno, ahora se lo aguanta. Diciendo ahora, Sí, eso dice, ay, tan linda que eras cuando no hablabas inglés. Yo, claro, porque no podía cantaletear. Expresarte, sí, exacto, claro, bien. Y que, ay, esos tiempos tan buenos. Y yo, bueno. ¿Y cómo resultó todo para llegar ahora al país de las salchichas, de las cervezas? Te digo que... Porque son muchos cambios. Demasiados cambios en tan poco tiempo. En poco tiempo. 4 años llenos de altos, bajos, aquí para allá, allá para acá, pero estoy agradecida. Porque mi vida es solo una y podría haber estado todos estos 4 años viviendo en Bogotá, viendo lo mismo, pero no, tuve la oportunidad de ir a vivir, ver esto, ver aquello, y ahora estar actualmente aquí en Europa. Entonces, yo lo veo como una aventura. La verdad que sí, la verdad que sí. Me dio muy duro cuando él me dijo, recibí una oferta. Estábamos bien en Hawái, ya yo trabajaba, ya mi chiquito iba al colegio. No, tú ya estabas como entrando entonces sí ya en la vida, ya estabas adentro. Ya tenía 1 año trabajando. Ya asistía, ya tenía tarjetas, ya tenía mi nombre, ya tenía todo, ¿me entiendes? Tenía un buen trabajo, estaba contenta con lo que hacía, estaba muy bien en Hawái. Mi esposo no le gustaba tanto Hawái, era un problemita que teníamos porque no le gusta mucho el calor. No quería estar sudando, que el sol, que la arena le caía en los ojos, que
Él hace, y yo toda como que ya en la arena tirada, y él, no, me voy a sentar aquí donde está la sillita porque por yo no me voy a ensuciar de arena. Entonces teníamos esas diferencias. Ajá. Yo me di cuenta que yo era una isleña dentro de mí y mi esposo se dio cuenta que no quería nada con islas. Le costaba mucho trabajo entender que viviéramos tan lejos de todo, que no pudiéramos agarrar un carro e irnos de viaje. No, es que es de darle verdad, vueltas a la eso isla. está retirado, eso es... Y que también es súper costoso salir, un vuelo para salir a... Por lo mismo, porque está tan retirado, Sí. salir y llegar... Y también es todo súper costoso adentro, porque el 80 y tanto por ciento de lo que consumen lo traen de otros lugares, porque no lo producen. Entonces todo el avión, traer los barcos, o sea, como que pagas más impuestos por vivir en una isla. Sí. Entonces es costoso, clima, lejanía, todos esos aspectos él los empezó a poner que ya como que no se estaba aguantando, le estaba dando claustrofobia. Y me dice, me salió una oferta de trabajo en Alemania. ¿Y tú cómo? ¿Yo Alemania. qué? Yo lo único que sabía de Alemania era que seguía una chica en TikTok. Ajá. Desde que estaba en Estados Unidos seguía una chica en TikTok de Alemania, que estaba casada con un alemán y ponía sus cosas acá. Y yo, me voy para el país, se llama Cami. Yo dije, me voy para el país de Cami. O sea, era todo lo que sabía de lo que ella mostraba, no tenía ni idea de Alemania. Ok, y entonces, ¿qué? Yo llegué y le dije, ¿sabes una cosa? Déjame pensarlo. Ajá. Y entonces déjame pensarlo. Estaba bien confundida, me costó bastante trabajo, tanto trabajo tomar la decisión que él se vino primero. No nos vinimos juntos. Me costó tanto trabajo tomar la decisión, él tenía que venirse y yo no había todavía tomado una decisión. No sabía cómo dejar mi trabajo, no quería dejar mi trabajo, mi hijo amaba su colegio, todo estaba allá para mí, mis amigos, todo. Y el lugar donde yo quería estar. Luego estuvimos separados casi 2 meses y ahí él ya, como que... Ahí él te dijo, mujer, o te vienes conmigo. Ahí te la marcó él a ti. Así como yo lo había dicho anteriormente, o a juntos o no, así. Sí, ahí te la devolvió. Literal, me la devolvió. Yo me quedé como que, aprendió muy bien. Aprendió muy bien. Y yo empecé a pensar familia, unión, no quise como decir, no puedo ser egoísta, no conozco, voy a dar una oportunidad. Y me costó trabajo, pero llegué aquí el 20 de diciembre. Sí, o sea, no lleva mucho. Regañada, casi obligada, pero aquí estoy. Sí. ¿Y qué te ha parecido en lo que has vivido en Alemania? Sinceramente. Bueno, sinceramente Alemania siento que hasta ahora, claramente que tengo apenas 5 meses acá. Primero me ha parecido un país supremamente difícil. Difícil. ¿En qué sentidos? En el sentido de la inclusión, de incluirte como a la sociedad, como de sumergirte. Otra cosa que yo llegué en pleno invierno, entonces como que ahorita le estoy diciendo a mi esposo, ayer me estaba diciendo, ¿qué piensas de Alemania ahora? Le dije, yo siento que Alemania es un país en invierno y otro país, o sea, como que son 2 países. Sí. ¿Tú qué piensas? La verdad es que sí, o sea, a mí yo no tengo problemas, yo soy muy sociable, pero también de otro lado me guardo a veces. Y el invierno a mí no me molesta, me encanta el frío. Y yo soy una persona que si fuese por mí 8 meses nieve, yo estaría 8 meses nieve. A diferencia de mi esposa, que ella es sol. Ella es como tú, una isleña. A ella le gusta la arena, el sol, la brisa, que se le mete la arena en los ojos. Y yo también soy como tu esposo. No me gusta tanto el calor. Y eso que vengo de una región caliente, pero yo estoy tendiendo más al frío. Y esa sociedad que se cierra en el invierno, que tú no ves a nadie, y es que de verdad cambia, ahorita que estamos entrando ya casi al verano, se transforma. La gente está en la calle, hay vida, y en el invierno, nada, es muerto. Le dije yo a mi esposo, siento que la gente se va a hibernar. O sea, se esconde en sus... Porque lo más chistoso es que yo no... Tengo 5 meses y no conocía a mis vecinos. Sí. No había visto nunca a mis vecinos, empecé a verlos ahorita, que Exacto. estamos ya a finales de mayo. Apenas los estoy conociendo, no todos todavía, porque no veía a nadie. Llego y vengo de estar en clima tropical, como Hawái, y ¡pum! Ese frío en 20 de diciembre acá me dio bastante duro, que el día que oscureciera a las 4:30 de la tarde, me estaban matando. Y amaneciendo tarde también. Sí, me está... Una interrupción pequeña, nos cambiamos de Muchas escenario. interrupciones hoy. Sí, no importa, estamos con un niño y Sí. él también necesita su tiempo y viste que nos estamos demorando más de lo pensado. Sí.
Y habíamos quedado en esta vida, nueva vida en Alemania, que sí, que tú ves choques, que es muy diferente o estás viendo que es bastante difícil entrar en esta vida alemana y quizás porque viniste en invierno, que es más duro, y ya estás viendo entonces en el verano que mejora la cosa. Sí, se pone un poco mejor. Y sabes que estaba pensando que siento que mi adaptación a Estados Unidos fue un poco más suave que mi adaptación a Alemania. Siento que aquí me ha sido más chocante porque, no sé, siento como esa parte fría de las personas. Me ha costado bastante trabajo lidiar con esa parte de ni un buenos días, de ni un hola. Quizás porque, como digo, es que son dos mundos diferentes. Desde el que llega en invierno, que están guardados como un oso, al verano, ¿lo ves o no? ¿Está cambiando? Sí, sí está cambiando. Ayer fuimos a un parque de atracciones que se llama Europa Park y estaba todo el mundo afuera, todo el mundo disfrutando. Aparte también se ve ya los vecinos en sus balcones, cuidando de sus plantas, la gente más en los parques, los niños. Sí logro ver una diferencia. ¿Sabes también qué? Muchos eventos. Ah, sí, claro. Muchas cosas pasando. Es que es lo que te digo, el verano activa todo. Se activa y en el invierno es... nada. Y tú también nombraste, ahora que me acuerdo, que estabas planeando, no planeando, pero ya están poniendo, o tú estás poniendo el tema de regresarse a Hawái. El tema de regresarse a Hawái. Bueno, es un tema que lo traemos los dos a la mesa por sentirnos, yo siento que quizás hay un poco de culpa de nosotros el no habernos informado correctamente acerca de la problemática en los kindergarten, ¿sí? Porque Julius venía acostumbrado, te digo, él es un niño amante del colegio, de que se está preguntando todos los días, llévame a mi colegio, mis amigos, y entonces sentimos que le estamos como quitando eso, y sin saber que se lo estamos quitando por un par de meses, vamos a estar bien, yo me puedo quedar con él en la casa, pero como te dije, las oficinas me dicen, no sabemos si este año o quizás el otro año, o sea, dejar al niño en la casa un año y medio, más de un año y medio, me parece un poco... no sé, me parece egoísta de nuestra parte para con él. Y él necesita otros niños. Claro, y para que desarrolle esa vida social, interacción, abrirse. Y te lo pide, porque cuando tienes a tu niño pidiéndote, oye, entonces te hace como que enfrentar las cosas de manera diferente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Aunque como tú sabes, yo tengo una escuela en casa, yo tengo todos los libros, pintura. Tú eres la profesora. La profe allá con él, tengo hasta programas, le doy esto, aquello, jugamos, pintamos, hacemos manualidades, los traigo al parque todos los días, hago de todo lo que puedo. Pero entonces también, como te dije, pensé mucho en el tema del clima. No me he podido adaptar al clima de que ahorita va a salir ese poquito de sol y de pronto no nube y de pronto ni sabes qué va a pasar. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Me da risa porque miro el pronóstico del clima y me dice, bueno, hoy va a llover de 10 a 12. Y yo, bueno, los 10 a 12 no vamos para ninguna parte. Y llegan a las 10 de la mañana y el sol afuera. Y de 2 a 3 va a haber sol y llega a las 2 de la tarde empieza a llover, o sea... Tú no puedes creer nada, no, ya yo no lo reviso. Es completamente diferente a lo que tú estás viendo en el pronóstico. Ya no lo reviso, yo voy a mirar al cielo a ver cómo me siento. Todos esos temas nos han llevado a considerar qué tal si va a ser mejor que estemos allá. O sea que tú te has dado cuenta en estos 5 meses que estás, que quizás Alemania entonces no es el lugar de ustedes, o no para ti y tu hijo. Definitivamente no sé la vida que me depare, pero como lo hemos dicho, 5 meses que he visto hasta el día de hoy, siento como cuando dice estoy en el lugar equivocado. ¿Has tenido alguna problemática aparte ahorita que tú también me habías contado y era un tema que quería tocar con tu hijo que recién pasó? No sé si lo quieras tocar. ¿Qué es? Porque eso también creo que te cambió ahorita y te hace estar insegura en Alemania. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, he tenido un par de episodios y creo que te los he contado todos, pero uno que me afectó muchísimo y es uno que me afectó muchísimo. Bueno, aquí tenemos un pequeño visita, el que no nos quiere dejar grabar. No importa, sigue. Había un evento en la estación de bomberos donde ellos sacan sus carros, le explican a los niños el trabajo que ellos hacen, venden comida, como una actividad que me pareció súper educativa para el niño, ¿no? Entonces yo decidí llevarlo.
Cuando yo estaba allá, estaban estos carros de los bomberos en los que ellos se pueden montar y bueno, yo le estaba tomando una fotito. De repente viene como de la parte superior del carro un niño bajando como en un alto grado como de frustración, enojado. Algo le pasó arriba y la primera persona o la primera cosa que se encuentra en el camino, en este caso fue mi hijo. Y este niño ha agarrado y ha atacado a mi hijo a puños. Un niño aproximadamente, te estoy hablando, 9 años. Y cuando digo puños no es como cachetaditas, te estoy hablando de esto, de uno a otro. Entonces yo estaba en la parte de abajo del carro observando a mi hijo como siendo abatido hacia atrás. Eso fue una imagen, eso es algo que para mí me impactó demasiado. Yo lo que hice fue saltar, montarme a ese carro y quitarle a mi hijo. Y más porque es que tu niño es muy pequeño. Tiene 3 años y yo... el otro tiene... Casi como 9 años tenía. Y yo empecé como a gritar y a decir dónde están los papás de este niño en inglés, porque yo no hablo alemán, eso es algo que también tienes que tener en cuenta. Entonces, cuando llega alguien y responde en inglés, respondió en inglés mío, entonces yo empecé a hablarle que era su mamá, oye, mira, tu hijo atacó a mi hijo, por favor habla con tu hijo, esto no está bien. O sea, tú querías que la madre le corrigiera ese comportamiento al niño. Tenemos que dejarles saber a los niños las cosas que no son aceptables, ¿entiendes? Para que estamos educándolos, para que ellos sepan. Pero ella no llega y me mira, no me dijo nada y se fue con el niño. Entonces yo me fui con el mío cuando empecé a verle saliendo los chichones, un ojo morado, cuando vi que se estaba empezando todo y el niño llorando y yo calmándolo y la veo y estaba como hablando con sus amigas en un grupo y vuelve a dejar a su hijo irse a jugar solo. Y eso fue lo que más te enojó, creo. Eso me dolió tanto y yo, no te importó, no le dijiste, no lo corregiste y sigues hablando y lo vuelves a dejar él solo, que quizás vaya a hacer lo mismo a otro niño. Claro. ¿Quién quita que sea un bebé ahora? No sé. Entonces llega y me la acerco de nuevo, le digo, oye, mira a mi hijo, lo que hizo tu hijo está mal, tienes que hablar con él. O sea, yo no quise decirle cómo crías tú o no crías a tu hijo, pero por favor, mira lo que está pasando. Es una situación que está mal y que tú no le corrijas eso va a generar que el niño en otro momento vaya a peor o simplemente vaya a crecer. Que lo dejes saber, sin déjalo importancia y qué sé yo que vaya a suceder más adelante. Exacto, déjalo saber, mira, esto está mal. ¿Dijo? Entonces lo que me respondió fue, mira, me pongo algo que todavía me lleva. Sí. Te entiendo porque es tu hijo el que está afectado y que la persona no esté reaccionando de la forma correcta que debería ser, creo yo, en este caso. ¿Qué fue lo que te dijo entonces? Ella me responde, I don't care, que significa no me importa. Me da igual. Sí, no me importa, me da lo mismo. Sí. Eso fue yo me quedé, yo decía, escuché mal. Ese momento mi esposo ya venía llegando y él llega y me saca como y yo, me saca de ahí, yo quizás entré en un estado de shock, por varios días, porque podría decir, y siento que esa situación, no quiero decir como que puedo pensar, me podría pasar en cualquier parte del mundo, porque es cierto, pero me pasó aquí, y me pasó ahora, y están pasando tantas cosas alrededor de esa situación, como las que ya expliqué, que me hace pensar quizás este no es el país en el que yo me sienta bien, ¿sí? Pero no he renunciado todavía y aquí estoy. Y con las intenciones de que, pues no sé, no hemos tomado decisiones. Pero mira, lo que te dije, fui de colegio en colegio, toqué puertas. Por ahí recibí no nos llamen, como te dije, nosotros la llamamos, pero hay algo ahí, ¿entiendes? Entonces, el ayuntamiento, que es la alcaldía, me dijo que me llamaba el viernes, o sea, mañana, para avisarme si no va a tener cupo o no va a tener ese año, sino el otro año. Wow. Entonces, o sea, te tiene nervioso ese tema porque realmente es algo que le va a beneficiar a él. Claro, y que quizás cambie tu vida, tu movimiento, tu rutina acá. Claro, aunque ya también un poco nerviosa de mandarlo al colegio por lo que me pasó, pero digo, no, las cosas va a estar bien, va a estar rodeado de niños de su edad, va a tener gente que los van a estar supervisando y que si hacen cosas que no están bien, los van a estar guiando, que son sus profesores, ¿no? Sí. Entonces... Sí, son varias cosas en este momento que están jugando. Recién llegas, has vivido esta situación, no de la mejor manera. ¿Hay algo que tú podrías decir en este momento y que tú digas, me parece lindo de Alemania? Porque creo que así como la cara mala, también hay una cara buena. ¿Tienes alguna?
¿O fue una Ay, Dios pregunta mío, bastante complicada? Siguiente pregunta. Ok, entonces Siguiente no. pregunta. Yo voy a decir que me parece, bueno, tengo cosas que me gustan, como el acceso a la comida saludable, a la comida orgánica. En Estados Unidos, entrar a una tienda donde vendan solo comida orgánica es un ataque directo a tu cartera, o sea, demasiado caro. Comer sano, comer algo que no esté tan procesado. Aquí me quedo a veces impresionada de que en el mercado algunas cosas, algunas veces las fresas orgánicas están más baratas, más económicas que las fresas que fueron cultivadas de forma normal, con pesticidas y esas cosas. Eso me parece muy bueno. Ok. Otra cosa que me guste de Alemania, no, yo los tengo anotados. Otra cosa que me gusta es, digo, por eso me siento como a veces no puedo decir mucho porque pues estoy recién llegada, me estoy adaptando. Pero lo que has vivido en ese poquito. Lo que he vivido hasta ahora me gusta mucho la cerveza. Yo iba a decir otra cosa, no sé, experiencia de vida. La cosa. Ay, no. Ok, la cerveza. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. No pasa nada. O sea, me encanta, realmente me encanta. tú en la vida como tal no ves tanto lo positivo. O sea, no es para ti algo que hayas visto. No, oye, ¿sabes una cosa? He conocido gente que me dice, no, que estoy haciendo un estudio y al mismo tiempo puedo trabajar y no, el estudio no es tan caro y trabajo en empresas. Toda esa sistemática me parece guau. Claro. Porque siento que en Estados Unidos para tú entrar a una empresa, o sea, es algo diferente. No quiero ni tocar el tema, pero veo muchas oportunidades de estudio y trabajo y de entrar a empresas como no tan lejanas ni tan difíciles, o sea... No, sí, claro, por eso tampoco quiero que tú me hables de algo que tú no sabes. Sí. Esta es tu experiencia, porque sí hay cosas buenas en Alemania, como por ejemplo poder trabajar y estudiar, o cuando tú tienes un hijo también. La Alemania cuida mucho ese sistema de que cuando una familia quiere tener un hijo, pues tiene la oportunidad, y cuando lo tiene ciertos tiempos que no pasan en Estados Unidos, que cuando tú dices Elternzeit, tú puedes tomarte un año con cierta disminución en tu salario, pero que te permite vivir, estar con tu hijo casi un año, dependiendo de cómo te los compartes con tu pareja, o hasta más, 2 o 3 años, y pudiendo tener la opción, después de estar tanto tiempo fuera, criando, conociendo, compartiendo con tu hijo, regresar a la empresa sin ningún problema. También he leído eso. Pero esas son situaciones que, claro, a ti no te ha tocado, y el cual lo mejor es cuando a alguien le toca, pues ahí vamos a tocar ese tema. Sí. Eso que dices lo he leído, pero en general siento que me gusta, sí. Lo que sé que tú quieres irte a Hawái. Lo que me gusta de Alemania son los vuelos a Hawái, que el aeropuerto tiene vuelos a Hawái. No quiero ser tan mala, quiero ser tan mala. Pero tampoco es que quiero que me gustan maquilles. las casas. No, las casas. no me entiendes. No, pero tampoco quiero que maquilles algo que eso es lo que tú yo vives. pienso. Exacto. Pues, ¿qué puedo decir que me gusta de acá? Bueno, me dices las casas, la arquitectura. Sí. En vida social, quizás los alemanes hasta ahora puede ser que cambie ahorita en este verano. Sí, ya conocí una alemana, súper buena gente, y siento que habrá muchos más conocidos. Muchas personas, habrá muchas personas buenas, muchas personas que digamos que rompen ese estereotipo de frialdad y como de lejanía. Si me haces una segunda parte de esta entrevista, quizás pueda tener muchas más. Algo diferente que decir, pero tampoco quiero decir que esto es lo peor, o que Alemania es muy malo, o que no, pues porque de una u otra manera pues salí de Colombia intentando buscar algo mejor, ¿cierto? Para mí, para mi hijo. Solo que quiero que la gente entienda que estoy en mi proceso de adaptación, de choque, de dejar de vivir en una isla para vivir en un país como Alemania, con un clima tan específico y con una cultura y un modo de vida como tan diferente. Entonces yo estoy ahí en ese proceso, que no quiero decir yo no me gusta Alemania, todavía no me siento capacitada para decir eso. Estoy en este momento en un proceso de adaptación. Una última pregunta como para ya ir cerrando. ¿Algún consejo que tengas? ¿Alguna madre o alguna joven también? Porque tampoco es que estemos hablando que somos viejos, tú eres también muy joven. Sí, por favor. Un consejo para esas personas que quieren salir y que, como a ti, le han tocado mudarse, empezar de cero, ya 2 idiomas en los que se están enfrentando, uno con el inglés, aprenderlo, y ahorita estando acá, alemán. Un consejo que se te ocurra ahorita para... Definitivamente le diría a las personas que quieran venirse aquí a Alemania que van a tener ese reto grande que es el idioma,
pero que veo, por lo que veo alrededor, que es un reto que va a estar muy bien, ¿cómo decir? Que va a valer la pena. Recompensado. Sí, recompensado, porque veo a la gente aquí estudiando, aprendiendo el idioma, estudiando, trabajando, haciendo sus vidas. O sea, como que es una inversión que estás haciendo para acoplarte a la vida aquí, aprender su idioma. A veces hay gente que se va puedo hablar mucho de Estados Unidos porque ahí es donde vivía, y aprende inglés y demás, pero eso a veces no te garantiza que vas a tener una vida exitosa, una vida profesional exitosa. Pero siento que aquí aprendí, porque es tan caro acceder a las universidades en Estados Unidos, pero quiero que aquí aprendes el idioma, accedes a la universidad, vas a acceder a un trabajo, o sea, es posible, es alcanzable, pero tienes que entender que vas a tener que estudiar duro el idioma. Si estás con esas ganas y con esa disposición, vénganse, porque hay necesita mucha gente aquí, muchos trabajos, necesitan personal acá, veo por todas partes, pero tienen que tener en cuenta que necesitan personal capacitado, hay que capacitarse. A las mamás les aconsejo de que creo que deben saber que tienen que tener mucha fortaleza y entendimiento y tolerancia y comprensión y empatía para saber que se van a encontrar con una cantidad de situaciones que pensamos que actuaríamos de una manera diferente en nuestros países, pero que vamos a actuar diferente aquí cuando estamos en tierras desconocidas. Entonces van a quizás haber momentos difíciles, pero pues la calidad de vida sí va a mejorar. Okay. O sea, hay una calidad de vida mejor y oportunidades para ellos, oportunidades para desarrollarse, para aprender, para, como les dije, estudiar, trabajar. Entonces, es llenarse uno de mucha resiliencia, de fortaleza, y si tienes metas y sueños de venir a probar a este país o a cualquier país de Europa, háganlo, ¿cierto? Bueno, esas son las palabras, y lo que te quería decir que eso es una cosa que tú encontraste bueno de Alemania, que hay oportunidades. Sí. ¿Ves? No era tan difícil. Sí, sí. Bueno, entonces creo que terminó. No sé si tienes alguna otra cosita, pero por mí y por mi lado, gracias por haber estado acá. ¿Tienes algo que decir? No, muchas gracias. Agradezco ese día que te vi en la esquina. Oye, hablando en español y te dije, hola, hablas español. Hago acá un cortecito, no sé si lo diremos por ahí. Sabes que a ti te gusta la red, quizás vamos a seguir haciendo más cosas, porque nos conocimos de la nada. Yo estaba haciendo una entrevista y ella pasó por al lado y yo fui el que le dije, hey, ¿hablan español? Y sí, tú volteaste, sí, hablamos español. Hermano. Colombiano. Hermano. ¡Ay, qué chévere! Porque donde yo estoy hay muy pocos latinos. Y ya eso fue, no me alargo más. No siendo más, gracias por haber visto esta entrevista, gracias a ti nuevamente. Gracias, y espero que les haya gustado y que les haya servido. Nos vemos en una siguiente historia. Chao, chao.